¿Qué tal? El PP ha pactado con el PSOE la reforma del sí es sí. El contador de OK Diario está ya hoy cerca de los 1000 delincuentes sexuales beneficiados por esta chapuza, más de 100 en la calle, muchos de ellos sin control. El interior tienen claro que aproximadamente una quinta parte volverá a violar. Los psiquiatras forenses, lo hemos escuchado aquí en La Antorcha, no lo consideran ni una posibilidad. Para ellos es una certeza. Volverán a hacerlo en un porcentaje considerable. Los monclovitas de Sánchez se esfuerzan a diario por desviar la atención de este asunto porque saben que el goteo de violadores en la calle hasta las elecciones de mayo y de diciembre va a continuar y que el asunto es, sin ninguna duda, el que más quema a Sánchez y al PSOE electoralmente, hasta el punto de asistir ayer a esa especie de pido perdón si hay que pedirlo, dijo el inqueocupa de la Moncloa, si hay que pedirlo. No sabemos bien a qué se refería. Los efectos de la ley no tienen remedio y de lo que se trata es de reformarla cuanto antes para que los nuevos casos no se vean afectados ya y se corte ese chorreo de revisiones y excarcelaciones. El PP de Feijóo, si gobierna a final de año, va a heredar este marrón como tantos otros y en Génova quieren llegar con el asunto resuelto para que no les salpique de rebote, entonces, sin comerlo ni beberlo. La reforma pactada con el PSOE parece responsable, pensando sobre todo en las víctimas que asisten horrorizadas a la liberación de sus violadores o pederastas. Pero la pregunta pertinente es, ¿el PSOE hubiera hecho lo mismo? ¿Hubiera exprimido el tema hasta el minuto final del día de las elecciones mismas? El pacto con el PP ha roto más aún la coalición de gobierno y asistimos al espectáculo esperpéntico hoy de ver a Irene Montero, Ione Belarra y sus cuchipandis en el gobierno llamando, junto a sus organizaciones amigas y chiringuitos subvencionados habituales, desde el gobierno a manifestarse contra el gobierno por la reforma. Esto empieza a parecerse un manicomio. Elecciones ya, por favor, y que decidan los españoles si esto es lo que queremos seguir teniendo los próximos 4 años o no, porque si lo es que estamos muy mal. Bienvenidos a La Antorcha. Hoy en La Antorcha con Luis Valcarce. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y en Barcelona, y hablaremos hoy de Barcelona y de Cataluña también, Sergio Fidalgo. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Antes que nada, este es el primer asunto del día, la reforma de la ley del sí es sí, que finalmente, vistas las desavenencias del gobierno internamente, pues ha pactado el Partido Popular y el Partido Socialista. Os pregunto, ¿os parece responsable por parte del Partido Popular, Luis, el hacerlo, visto que, bueno, pues el chorreo es inevitable ya, porque las consecuencias son inevitables y hay que cortar ese chorreo cuanto antes? Y sí, al final no queda otra más que, en este caso, sin quererlo, sin pretenderlo, salir al rescate de Pedro Sánchez, que este fin de semana pedía perdón por primera vez después de, no sé, ya centenares de días promulgada esta ley infame, este bodrio legal, esta auténtica patada en el estómago para las víctimas, humillación, vejación, como lo queramos llamar. Pues Sánchez pedía perdón y esta semana, curiosamente, probablemente sea el Partido Popular quien le salve la papeleta, porque tampoco es verdad que le queda otra. Es decir, si esta es la manera de evitar, como tú dices, frenar el grifo para que dejen de salir, ya llevamos creo que 104 delincuentes sexuales, depredadores, pederastas y violadores excarcelados, no estoy hablando ya de los casi 1000 que han sido beneficiados rebajando su condena, no, excarcelados, pues me parece que ahí al Partido Popular poco le queda. Y después también, claro, es una jugada políticamente quizás interesante, teniendo en cuenta que Sánchez al final tendrá que, si alguien le puede salvar esta reforma, tendrá que ser el Partido Popular, justamente la vilipendiada oposición, ya que sus socios están a la gresca y han prometido lío y lío, como decía Montero, lío del gordo, ¿no? Es decir, no solo presumen de dejar a delincuentes sexuales en la calle y a las víctimas totalmente indefensas, sino que encima se permiten ir a hacer algaradas callejeras como si aquí, como si ellos no gobernaran, como si Irene Montero nos llevara un ministerio que nos cuesta más de 500 millones al año. Es de unas desfachatez y, como tú dices, ya el tema es una esquizofrenia, el tema raya ya
el enajenamiento mental, ¿no? Lo que nos planteábamos, Sergio, es, bueno, el PSOE hubiera hecho lo mismo. Este es el asunto probablemente, como ahora hablaremos de ocupación, esas cosas que están en la calle con la gente, ¿no? Que dicen ellos, ¿no? El PSOE hubiera hecho lo mismo, o le hubiera importado esto de la responsabilidad de cortar el chorreo de violadores en la calle y que se maten entre ellos definitivamente. Bueno, a ver, depende. Hubo un PSOE que sí que lo podría haber hecho, porque recordemos que hubo un PSOE que permitió que Mariano Rajoy gobernara, pero ese PSOE ahora no existe. El PSOE de Sánchez por supuesto que no lo hubiera hecho ni de broma, al contrario, habría disfrutado de cómo el gobierno se iba cociendo, el gobierno del PP se iba cociendo poco a poco y hubiera instado a sus terminales mediáticas para que se hubieran empleado a fondo. Por lo tanto, por supuesto que este PSOE sanchista jamás habría hecho algo similar. Yo sí que estoy de acuerdo con Luis que a PP no le quedaba otra, porque el PP es un partido responsable, es un partido que posiblemente en unos meses esté gobernando y por lo tanto lo que no puede es ponerse de perfil ante un problema tan grave que afecta a muchísimas víctimas. Lo que está hecho hasta ahora, hecho está, pero el tema es poner el contador a cero para que este caso no vuelva a pasar. El problema que hay es que el PP tendría que haber apretado un poquito más. Porque aquí el problema que ha habido es que no había ninguna responsabilidad política. Salvo esta pequeña y cutre disculpa de última hora de Sánchez, que es casi mejor que no lo hubiera hecho, aquí no ha dimitido nadie. Aquí no se ha ido nadie. No se ha ido ni siquiera la Secretaría de Estado. PAM, la famosa PAM, la ha armado continuamente con este tema y ahí sigue. Ya no digo que se carguen a una ministra o a dos ministras, es que ni a una secretaria de Estado. Con lo cual al final parece que que el PP, aunque sí que ha hecho alguna enmienda y por lo tanto pues puede decir que la ha mejorado un poquito la ley, una ley que debería ser derogada, como bien dice Luis también, pero al final no se ha cobrado ninguna presa política. Y lo que es más gracioso es que pasado mañana volveremos a ver a una batería de ministros del socialistas insultando al Partido Popular por otras cuestiones, con lo cual ni siquiera va a ganarse el respeto. Entonces yo creo que el PP al final ha hecho lo responsable, pero hombre, no ha conseguido ni siquiera que Sánchez se desgaste un poquito, y yo creo que tenía que haber apretado un poquito más. Pero bueno, bien es que Feijóo traiga sensatez a la política, porque Sánchez no la va a traer. Luis, ¿querías decir algo? Sí, no, es que estaba siguiendo el hilo de lo que decía Sergi y efectivamente no hubiera estado de más que le diga a Sánchez, perfecto, nosotros te apoyamos, pero queremos la cabeza de Irene Montero. Es decir, ya que tú pides perdón en entrevistas dominicales, pues en política no hay que pedir perdón. En política o se dimite o se sigue adelante. Pero las responsabilidades hay que pagarlas. ¿Qué es esto de pedir perdón? Por efectos indeseados. Indeseados, pero si tu partido, tus socios de gobierno decían que la justicia no debía ser punitiva y sabían perfectamente a lo que se enfrentaban a la hora de engendrar este bodrio legal. Por lo tanto, coincido con Sergi, intentar hubiese sido una jugada sobre todo para que se sepa leer bien de cara a la opinión pública que el Partido Popular apoyaba esto, pero a cambio de la cabeza de algunas de las chicas de la Cuchipandi de Irene Montero, que hoy deberían estar dimitidas. No solo se van a ir de rosita, sino que se permiten salir de algarada callejera mientras Sánchez hace pucheritos en las entrevistas con el Correo, ¿no? Vamos a escuchar lo que... Bueno, vamos a llamarle disculpa. Porque alguien dice, bueno, si hay que pedir perdón, pues hay que pedir perdón. Lo pido. Presidente Sánchez, una entrevista este fin de semana. La ley del sí es una buena ley, que nos sitúa de nuevo a España en la vanguardia de lo que es la protección de las víctimas de agresión sexual en un plano absolutamente integral. Y efectivamente ha habido un efecto indeseado. Algunas de esas excarcelaciones o revisiones no son definitivas, aún pueden ser recurridas, pero en todo caso se ha provocado un efecto indeseado que tenemos que resolver. Y el planteamiento que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista es respetar el corazón de la ley del sí es sí, respetar el consentimiento como el elemento central de la ley del sí es sí, pero sí desde el punto de vista jurídico-técnico, dar una respuesta técnica, insisto, técnica, no política, porque la política está dada
con la ley del sí es sí a estos efectos indeseados. Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas por estos efectos indeseados. Pero creo que ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan votado en contra de esta ley del sí es sí, está de acuerdo con rebajar las penas a los agresores sexuales. Por tanto, yo pido perdón a las víctimas y, desde luego, vamos a poner una solución encima de la mesa para resolver estos efectos indeseados. Claro, vamos a ver, los efectos indeseados es una buena ley. Es una buena ley, que lleva... O sea, ¿qué tipo de... Os pregunto, ¿Cómo puede ser una buena ley? Sergio se ríe. ¿Cómo puede ser una buena ley si tiene efectos indeseados? Es decir, Sí, perdón, porque hasta ahora a todos los socialistas los habíamos escuchado diciendo que era una ley maravillosa. Una ley maravillosa y ahora, con efectos indeseados. Indeseados nada. Una ley no puede tener efectos indeseados. Una ley tiene los efectos que tiene si no se la ha promulgado, estudiado e informado correctamente. Para eso están los consejos, en decenas de consejos, de asociaciones, tal, que están los informes ahí. En OK Diario los hemos publicado absolutamente todos, avisando de lo que iba a pasar. Por lo tanto, ¿qué efectos indeseados? Sabían perfectamente lo que iba a pasar. Sánchez sabía perfectamente a lo que se enfrentaba, lo que pasa que decidió tirar para adelante para no incomodar a sus socios de gobierno, que son los que tienen, en este caso, la sartén por el mango y son los que le permiten a él seguir durmiendo una noche más en la Moncloa. Es un cínico, es un caradura y ya, francamente, no hay palabras. Yo me pongo en la piel de las víctimas que escuchan a este personaje diciendo si hay que pedir perdón. Si hay que pedir perdón. Sí, es una forma muy particular de pedir. O sea, ¿qué es eso, no? Si hay que pedir perdón. ¿Pida o no pida? ¿Cómo que si hay que pedir perdón? Fijaos además esta noticia que estábamos leyendo ahora mismo en Los Pozos, por ejemplo, han perdido la pista del depredador sexual que violó a 17 mujeres y que ha sido excarcelado por la ley Montero. Esto está ocurriendo mucho más de lo que ni siquiera los medios estamos pudiendo seguir a diario, pese a ese contador letal que puso OK Diario y que luego nos han seguido todos los medios. Esa es la realidad. Con casos además, por ejemplo, de violadores con órdenes de expulsión que, en vez de ser puestos en la frontera, pues son puestos en la puerta de la cárcel y se les pierde la pista. Hace recientemente uno, por ejemplo, recuerdo en Cantabria, ¿no? Cuando lo lógico sería, si tiene una orden de expulsión y aparte de esto, pues ponerlo directamente en la frontera. Vamos para no hacerle esperar más, vamos a hablar con Daniel Esteve. La semana pasada estuvimos muy atentos de un asunto, además, allí en Cataluña, Sergio, que también, desgraciadamente, como en toda España, como en Madrid, conocemos bien, que es el de la ocupación. Vimos el otro día las escenas terribles de violencia de ese grupo de delincuentes, ocupas, en un edificio de Majadahonda. Y finalmente el edificio fue desalojado ayer, gracias a la determinación de una juez, la del 3 de Majadahonda, y a la determinación de los GRS, de la Guardia Civil y la Policía Local, pero sobre todo gracias a que ocurrió lo que ocurrió el miércoles, es decir, gracias a la empresa Desocupa. Daniel Esteve es CEO y director de operativos de Desocupa. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Buenas tardes, pues estoy muy contento y, si me permites, lo primero de todo, llevo puesta la camiseta de mis amigos de la Guardia Civil en honor a la gran actuación que hicieron el otro día, que obviamente tenemos una de las mejores policías del mundo y va por ellos. Bueno, gracias. Sin duda vosotros jugasteis el tipo, porque resististeis 15 minutos dentro de un portal de apenas 12 metros cuadrados con una turba de 6 o 7 tíos con cuchillos, y luego desde la puerta de la calle, veíamos las imágenes el otro día, hablábamos contigo, desde la puerta de la calle os tiraban de todo, tú decías, y luego lo encontraste, creo, en la azotea, un adoquín similar al que te pasó por la cabeza. Vamos a ver esas imágenes de cómo se produce la entrada de la Guardia Civil mientras hablamos, y nos comentas. Vosotros, lógicamente, fuisteis avisados porque representabais a la propiedad cuando la jueza da la orden, ¿no? Nosotros, obviamente, tenemos el auto porque lo presentan mis abogados. La medida cautelar lo consigue Desocupa. Presentamos una medida cautelar, se pidió, de 14 páginas con un pendrive con todas las imágenes, y más el informe de la Policía Municipal, que también fue muy buen informe, porque tenían un dron a la altura del terrado ese donde tiraban tantas cosas. Al final, la suma de todos, conseguimos la medida cautelar y desde el viernes a mediodía lo sabíamos. La jueza, a la cual felicito desde aquí de nuevo,
nos pidió discrecionalidad, pero para nuestra sorpresa, el sábado ya se sabía que se había concedido, con lo cual lo anunciamos en redes y la maravillosa actuación de los GRS sucedía el viernes a las 7 de la mañana, donde yo y mi equipo estábamos presentes, porque además nos hemos quedado con la vigilancia del edificio y ahora te voy a dar una primicia que no lo sabe nadie, que lo vamos a soltar aquí en el programa. Fijaros que se producen 5 detenciones, desalojo de todo el edificio, 5 detenciones, en tan solo 12 horas vuelven a estar todos en la calle y ayer por la noche, entre las 12 y las 4 de la mañana, un grupo de 4 marroquíes con armas de nuevo intentaron entrar en el edificio, pero mis chicos consiguieron que no fuera así. Eso no lo sabe nadie, lo acabo de dar aquí en exclusiva. Es una locura lo que está pasando. Como digo, de momento no han podido entrar en el edificio y vamos a poner todos los medios. Ya estamos coordinados con Policía Municipal y obviamente una cosa que ha costado tanto no se va a dejar ahora que vuelva a ocuparse así de un día para otro. Claro, porque vosotros hay que decir que la propiedad os ha encargado la seguridad del edificio. Es decir, en 12 horas estaban en la calle y lo primero que hicieron fue intentar 4 de ellos de madrugada volver a entrar, pero se encontraron con vosotros. Y fíjate lo que estas imágenes, Daniel, son, para que ustedes lo sepan, de las cosas que se encontraron dentro del edificio. Se encontró esa katana, ¿no? Se encontraron piedras, sí. Se encontraron, como contábamos aquí en OK Diario el sábado, en torno a decenas o cientos de botellas que habían sacado de los contenedores. Cuéntanos. Mira, ellos prácticamente habían vaciado todos los contenedores de vidrio del barrio, ¿vale? Había cientos de botellas parapetadas en cada balcón. Había bombonas de butano, extintores, había garrafas de aguarrás, encontramos una botella con ácido para tirar a la cara, bueno, un auténtico arsenal y como además sabemos, pues eso, sumaban más de 250 detenciones cada uno. El problema está que, por ejemplo, esta gente que han dejado en libertad, en el momento que entren en prisión, que no creo que tarde mucho, les empezarán a bajar una causa tras otra y se pasarán allí mucho tiempo. Pero lo que no me cabe en la cabeza es cómo no ya hay una orden de expulsión directa. No entiendo por qué ni siquiera hemos de mantener a estos personajes, a esta gentuza en las cárceles españolas. No me cabe en la cabeza. Porque por tu experiencia, que es amplísima, vosotros lleváis 8 años operando, más de 8.000 sí. propiedades recuperadas, hablábamos el otro día, etcétera. Bien, ¿hay una relación entre el fenómeno de la ocupación y el de la inmigración ilegal? A ver, yo no tengo pelos en la lengua, siempre lo digo. Hay inspectores de policía que todos conocemos, el amigo Samuel, y gente que ha hablado y ha dicho lo que hay, que la delincuencia, el 80 al 90% de las detenciones son inmigrantes, y yo lo que conozco es el mundo de la ocupación perfectamente, y el 85% de las ocupaciones que trabaja mi empresa, que es la número 1 en España, años luz del resto, son inmigrantes, marroquíes, y la mayoría marroquíes, argelinos, mucho dominicanos, sobre todo en Barcelona, que son los que tienen prácticamente el 80% de los narcopisos donde se vende heroína. Y eso es lo que hay en la calle. ¿Hay españoles que ocupan? Los hay. ¿Son una minoría? Lo son. Ajá. Lo siguiente, por tanto, es... Bueno, me ha llamado la atención de las imágenes, por ejemplo. Ese piso, algunos de los pisos estaban previamente habitados. Quiero decir, porque he visto, por ejemplo, ordenadores, o he visto también esquíes. Sí, bueno, pero te voy a poner un ejemplo. El primer día que entramos nosotros, que es cuando se lió, digamos, la reyerta, habíamos conseguido vaciar 3 pisos. En uno de los pisos, porque eso lo vi yo mientras sacaba el Ocupa, había una bolsa del Mercadona con más, yo diría que había 30 o 40 teléfonos móviles. Y no creo que ese señor trabajara en Vodafone. Está clarísimo. Bueno, los siguientes pasos es que tenéis el encargo de mantener la seguridad de ese edificio, lógicamente, y ahí vais a estar. Y así lo haremos. ¿Teméis de todos modos que vuelvan de forma violenta? Porque... Sí. Se habla entre grupos policiales que de la zona que conocen, porque esta gente es mala de verdad. Es a lo que estamos acostumbrados, por desgracia. Yo digo que es un día más en la oficina, por desgracia, pero se habla de que hay posibilidad
de que sobre todo tenemos bloqueado el edificio a cal y canto, turnos de 4 o 6 personas dentro, con mucha seguridad, con grabaciones, en contacto con el policía, un coche en la puerta. Se habla de posibles visitas con cócteles Molotov, que alguien pase por la puerta y pegue algún tiro. Se habla de cosas, de posible intento de quemar el edificio. Estamos en alerta máxima, pero vamos a defender ese edificio como si fuera nuestra propia casa, desde luego. El propietario ahora tiene, claro, porque esto tiene varias partes, el antes, el durante y el después, y ahora el propietario tiene que asumir todos los gastos de todos los destrozos que hemos visto en el interior del edificio, que no son con pocos, tantas ocupaciones. Que no son pocos, hay que reparar prácticamente todas las puertas de los pisos, las 11 puertas están totalmente reventadas, las persianas, el interior de muchos sitios, desde luego son auténticos animales. Hemos visto todos esos móviles que tú decías, había la tarjeta, hemos visto también la famosa tarjeta del expresidiario o presidiario del economato de la cárcel, que la tenía puesta ahí encima de la mesa. Se lo olvidaron con las prisas de los GRS. Ya, bueno, Daniel, pues estaremos atentos. Sin duda alguna, para los vecinos ha sido un alivio, porque estaban absolutamente hartos de ese grupo de delincuentes que tenían atemorizado, nos contaban estos días, pues los bares, los comercios de alrededor, ¿no? Han sufrido robos, sufrió una agresión, un anciano, una persona mayor, y las chicas contaban que por la noche se dedicaban a bajar y seguirles y acosarles por la noche, por las calles. Así era, así era. El único problema, ¿sabes cuál es? Imagínate estos vecinos que el otro día estaban tan contentos que cómo había acabado la fiesta, cuando ayer por la tarde los empezaron a ver por las mismas calles, esta vez ya no dentro del edificio, pero por fuera. Entonces, eso al final, sí que es verdad que Policía y Guardia Civil de Majadahonda están muy atentos, están todo el rato en la zona, cuando no hay un coche hay otro, están haciendo rondas continuas. Sabemos y confiamos tanto en la Guardia Civil de Majadahonda como en la Policía Municipal, pero al final los vecinos que están allí siguen viéndolos ahora en la calle, en el bar de abajo. Entonces yo creo que todavía, por desgracia, se van a poder producir algún episodio violento para estos vecinos, precisamente porque esta gente ahora está con rabia, porque Desocupa, la Guardia Civil y la Policía de Majadahonda han ganado la partida, les guste o no, lo hemos ganado. No están en prisión como nos gustaría, pero de momento el edificio está desocupado y con eso nos vamos a quedar. Daniel Esteve, CEO y director de operativos de Desocupa, gracias por atendernos en la antorcha de OK Diario. Gracias a vosotros, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, Luis, Sergio, en Cataluña esto está, pues iba a decir, más a la orden casi que del día que en ningún otro sitio de España. Bueno, por supuesto, de hecho Desocupa ha tenido un buen campo para desarrollarse gracias a Cataluña, porque Cataluña es ahora mismo el paraíso de los ocupas, por supuesto, porque claro, si hay alcaldesas como Ada Colau que se han dedicado a defender la desobediencia y a defender la ocupación, no olvidemos que cuando ganan las elecciones Colau, los ocupas eran sus aliados y ha sido muy tenue en la persecución de la ocupación, al contrario. Por lo tanto, claro, cuando tú en Cataluña y en otros municipios, cuando tú haces que la ley no se respete y los separatistas dicen que la justicia no es digna de ser respetada y que las leyes españolas no han de ser cumplidas, pues por supuesto todos los delincuentes vienen y la ocupación es una parte más de la delincuencia. Y aparte, claro, en Barcelona con el tema de los narcopisos las ocupaciones han sido increíbles. Claro, es que estamos hablando de una comunidad sin ley, de una ciudad Barcelona sin ley y por lo tanto es un terreno abonado para ese tipo de actuaciones. Y bueno, menos mal que gente como Desocupa hace una buena labor, pero el problema es que mientras no se cambien las leyes vamos a estar igual y yo ahora espero que las próximas municipales, por el Partido Popular, los otros partidos, puedan conseguir en Barcelona al menos una representación suficiente para que aprieten y empiecen a cambiar la realidad. Luis, en pleno debate sobre la ley de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Que ha conseguido Podemos y presumen, etcétera, ¿no? Pero, claro, de la conversación con Daniel Esteve el otro día a la de hoy, que ya está, se supone, resuelto el problema, nos encontramos, claro, con lo que dice Daniel, que dice, bueno, es que está al cabo de 12 horas, están ya en la calle y están por el barrio, de nuevo, intentando entrar en el edificio. Y si no están por la calle en el barrio, que para los vecinos, imagínate, después de un año aguantándoles. La impunidad que tendrán estos sujetos que, después de una operación en la cual participaron más de 120. ¿no? 120 guardias civiles, o sea que es tela, ¿eh? O sea, tela, sí, 120 guardias civiles. 120 guardias civiles para desocupar, para echar a toda esta escoria,
pues no solo quedan libres, quedan en libertad, como si no hubieran hecho absolutamente nada. Es decir, no sé para qué necesitamos, si eran tan inocentes, no sé para qué necesitamos 120 guardias civiles, o haberlo dejado ahí. Si lo van a soltar a las 24 horas, pues haberlo dejado ahí, hombre. Y si no hubiese sido por la compañía, por la empresa de Daniel Esteve, hoy tenemos de vuelta el edificio tomado. Es decir, francamente, es de risa, y encima el gobierno diciendo que va a sacar una ley de la vivienda, pero si aquí precisamente el problema no es una ley de la vivienda, es que los derechos de propiedad no se respetan. Hablamos, fijaos, yo quiero que veáis, porque unas imágenes de Barcelona de estos días. Sabéis que estamos en el fin del Ramadán, y quiero que veáis este vídeo. Es el vídeo de la celebración Cantan en bengalí, de la comunidad musulmana pakistaní, numerosísima en Cataluña y en Barcelona, lo hemos explicado 1000 veces, por las calles de Barcelona. Vean. Sergio, están cortando, creo que es, corrígeme, la diagonal, yo creo que debe ser, la diagonal no es, pero es una calle importante. Es una de las arterias, no se distingue bien, pero es una de las arterias de Barcelona. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El nacionalismo y el independentismo catalán, con tal de no pasar por España ni el español, ha preferido una inmigración pakistaní o subsahariana o africana para que pasen de su idioma al catalán directamente, ¿no? Sí, no, es que eso fue una estrategia de Pujol que ha seguido obviamente Esquerra Republicana y siguió Artur Mas, básicamente que querían evitar que la migración viniera aquí con una lengua que no es que es la que ellos quieren eliminar de Cataluña, que es el español, y por lo tanto pensaban que viniendo una inmigración pakistaní o subsahariana, podría la lengua de integración, según ellos, sería el catalán, dado que no saben español, y sería más sencillo adoctrinarles en la lengua. Claro, por supuesto así pasa este tipo de cosas. Que por cierto, a mí no es que me moleste que lo hagan o no lo hagan. El problema es que, por ejemplo, ese tipo de actuaciones religiosas, si las hiciera un grupo católico, automáticamente tendríamos a la alcaldesa posiblemente intentando evitarlo. Y en cambio, pues en otras religiones pues no pasa nada y al contrario se aplauden. Pero insisto, a mí, ya que están aquí, si hacen con respeto su práctica religiosa, pues bueno, mira, lo que no puede hacer es cortar calles, eso es lo que no se puede hacer y tiene que hacerse en sitios indicados para ello. Pero en fin, yo ya, al final básicamente estamos en lo mismo, que esto es una consecuencia que ha venido simplemente por una política nacionalista de intentar que no se hable español en Cataluña. Y a partir de aquí, pues bueno, ya los tenemos aquí. Ahora hay que intentar llevarnos bien, siempre hay que respetar nuestras leyes y siempre hay que, por supuesto, respetar nuestras normas. A mí sí me inquieta bastante, bueno, sobre todo porque bueno, es inevitable pensar en que Barcelona fue el sitio donde hubo un atentado islamista, un atentado terrorista islamista, en el cual murieron 15 personas, entre ellos 3 niños, y resulta bastante asqueante pensar que estas personas se pueden hacer alaraca de su culto, mientras, por ejemplo, los españoles de a pie no pueden salir con la bandera española
a celebrar la victoria de la selección o hacer cualquier tipo de reivindicación nacional, en relación a España, ¿no? Entonces, a mí sí me resulta molesto, me resulta incómodo, me resulta asqueante. Por cierto, no veo ninguna mujer. No hay ni una. Me gustaría saber en la Barcelona feminista, dialogante y tantas otras cosas, y progresista de Colau, ¿por qué todas estas personas se manifiestan y no hay ningún tipo de mujer? ¿Por qué prohíben a la mujer? Porque ahí la mujer está totalmente cancelada y oculta y escondida y arrinconada. ¿Qué tipo de inmigración es esa, claro, en la cual la inmigración, la mujer queda absolutamente anulada en este tipo de celebraciones? Por lo tanto, a mí sí me incomoda. Sí, Sergio, querías decir. Sí, no, es que tiene toda la razón del mundo. Precisamente es una ciudad como Barcelona, que se presume tanto de feminismos, que tenemos talleres de reeducación masculinas para las nuevas masculinidades que no sean tóxicas. Pues claro, luego vemos este tipo de manifestaciones religiosas y piensas, bueno, ¿dónde está Ada Colau? Es que ¿dónde está Ada Colau? ¿Por qué nos da tanta la murga con tantos temas y luego cuando aparecen por la comunidad islámica, en este caso, celebrando ese tipo de manifestaciones religiosas, se calla y no abre la boca? Es que insisto, es que son la misma gente que quiere prohibir las procesiones, es la misma gente que por ejemplo, cuando se hace mofa de la Virgen del Rocío en TV3, pues aplauden y lo defienden como una libertad de expresión. Claro, el problema es ese, el problema es el doble, el triple rasero. Pero en fin. Sergi, refrescame la memoria, pero ¿no eran pakistaníes los que utilizó el PSC de Colboni una vez para intentar ganar unas primarias? Sí, fueron ellos, sí. Fueron ellos. Alguno andaba por ahí, me parece. Algunos debían andar por ahí. Claro, porque al final, claro, la cuestión es precisamente lo que planteáis, ¿no? Bueno, más allá de eso, porque ciudad de Valencia, por ejemplo, hace poco el alcalde Joan Ribó se ha unido a la celebración y a la cena, ha dejado un espacio público en la plaza del ayuntamiento para celebrar precisamente con la comunidad musulmana el final del Ramadán, pero es que el mismo alcalde Ribó se ha negado desde que es alcalde a celebrar con los valencianos y a visitar la Basílica de la Virgen de los Desamparados, que es la Basílica de los valencianos, de la patrona del Reino de Valencia, ¿no? Entonces hay un doble rasero considerable. ¿Os inquieta culturalmente, os pregunto? Tú has dicho que sí. El hecho que tantas veces hemos comentado, ¿no?, de que si esto no tiene un control me refiero estricto en función de la ley, ¿no?, más allá de la discriminación respecto a otros inmigrantes. Bueno, pues nosotros no tenemos hijos, otras culturas que vienen de fuera con sus costumbres sí que tendrán hijos, o los están teniendo muchos, en 20 o 25 años, ¿qué pasa? No, sobre todo lo que me está dando, lo que sí me causa cierto temor es que empezamos a vivir ciertos guetos, como por ejemplo lo que está pasando en Bruselas con Molenbeek, que no son grupos que se quieran integrar especialmente en nuestra sociedad, se crean sus barrios, sus costumbres, sus guetos, y claro, al final tenemos una sociedad paralela que puede ocurrir como lo que está pasando en Francia, sobre todo, es que en París hay auténticos barrios que la policía no puede entrar porque ya no están bajo el control de la República Francesa, son otra cosa, y ese es el gran riesgo, y como no lo tengamos muy en cuenta y no lo controlemos, pues acabará pasando. O sea, el problema no es que venga gente, el problema es que venga gente que sepa que somos una sociedad democrática, que hay que respetar ciertos valores, que las mujeres no pueden ser despreciadas ni pisoteadas, y claro, yo no tengo tan claro que estas nuevas corporaciones, estos inmigrantes, tengan claro los valores de una sociedad como la española. Por lo tanto, sí que hemos de estar muy vigilantes. O sea, pakistaní sí, el resto de idiomas también, pero el español poquito. Vamos a hablar enseguida con José Domingo, que es el presidente de Impulso Ciudadano, al hilo del asunto de la enfermera de Vall d'Hebron y del ataque absoluto e interrogatorio al que ha sido sometido, casi más propio de una dictadura, por negarse a tener que atender o aprender un catalán para hacer unas oposiciones. Pero antes que nada, ese intento de censura, por ejemplo, llega a Madrid. Librería Blanquerna, Sergio, depende de la Generalitat de Cataluña en algo. Sí. ¿Y qué ha pasado? Cuéntanos, porque ha censurado la presentación de un libro, de un catalán, sí. tan catalán como el señor Aragonés y tal, ¿no?
Mira, el libro es este, El brazo friki del Prusés. Es un libro de Joan Ferran, que fue una persona que fue diputado socialista hace durante 20 años, que digamos, dentro, ya sé que el PSC no tiene mucho sector antinacionalista, pero digamos, es de los que sí que siempre ha sido antinacionalista. Entonces, este libro, de este hombre hemos presentado ya en La Blanquerna 3 libros, este sería el cuarto, pero la actual consejera, que se llama Esther Capella, como va en las listas de Ernest Maragall para el Ayuntamiento de Barcelona, para el número 3, ha decidido que este libro no es digno de ser presentado en La Blanquerna y lo ha censurado, y no nos deja presentarlo. Y no nos han dado ninguna explicación. Lo pedimos con tiempo y forma y nos ha dicho que no, con un correo de una sola línea, sin dar explicaciones. Pero lo gracioso es que 4 semanas antes, en esa misma librería, que es la sede de la Generalitat en Madrid, si quieren llamarle la embajada, como ustedes la quieran llamar, es la sede, es donde Aragonés hace las ruedas de prensa cuando va a Madrid. Pues resulta que hace un mes se presentó un libro que se llama Lawfare, que es que viene a denunciar, según el autor, que es un alcalde de Esquerra Republicana, la persecución judicial al separatismo catalán, este mantra falso, pero que continuamente lo sueltan, y hace un mes se presentó un libro así. O sea, no puede ser que hace un mes presentes un libro que llama a España un país tercermundista que no tiene una justicia democrática, y cuando quieres presentar un libro como El brazo friki del Prusés, que es un libro irónico, que tiene una mirada divertida sobre los personajes más perspectivos del Prusés, nos digan que no, sin dar explicaciones. Ese es el problema que tenemos en Cataluña, en este caso trasladado a Madrid, que Esquerra Republicana, por mucho que Sánchez venda de que es un partido moderado, son peores que Junts, porque al menos Junts sabes por dónde vienen, pero Esquerra Republicana desde los años 30 es un partido fanático y absolutamente lunático. Ajá. Sergio, te dejamos que tienes un compromiso. Gracias. Buenas noches. Pero pasamos de Barcelona a Barcelona. José Domingo es el presidente de Impulso Ciudadano. José Domingo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Supongo que lo estabas escuchando, no sé, supongo que has visto las imágenes también que hemos emitido, y hablábamos del caso, del último empujón en la persecución lingüística al español en Cataluña, que lo protagoniza esta chica, que ya se ha hecho viral, que se dice ahora, que es una chica, estudiante de MIR, que estaba en el Vall d'Hebron y que una noche, pues con sus amigas, que una era de San Sebastián y la otra no recuerdo, pero no era de allí, decía esto. Vamos a escucharlo. Bueno, somos enfermeras, estamos trabajando en Barcelona, yo soy de Cádiz, ella es de Granada y ella es de San Sebastián. Y nada, y resulta que vienen aquí a contarnos pues sobre... ¿Cómo se llama esta mierda? Esto es un sindicato. Pero no para sacarnos, ¿qué? ¿Cómo se llama la plaza? La oposición. Las oposiciones... Ay, que se me pone bloqueado. Las oposiciones aquí en Cataluña y nosotras, bueno, venga, vale, cuéntame, ok. Nos dicen, sacan 3.500 plazas de enfermera, no sé qué, este es vuestro año, vais a sacarlo el seguro, tal. Hasta que nos dice... Y nos dice lo siguiente, tenemos que tener para sacarnos las putas oposiciones, ¿qué? El puto C1 de catalán. ¿C1? ¿Quién se ha apuntado? El C1 de catalán. ¿Te has apuntado? Yo voy a hacer las oposiciones. Clara, por favor, me estás desmontando el vídeo, tía. Escolta, no, ya, que yo parlo catalán. Bueno, ¿ves? pues resulta que se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de Está catalán. haciendo un vídeo, una noia. ¿Sabes que yo me tengo que ¿Puedes hablar en catalán? Por favor, sí, ¿Sabes que yo gracias. me tengo que sacar el examen del C1 de catalán? Tenemos que tener para las opus. La meua mare que me parió. El C1 de catalán, ¿sí? La Well, meua mare, tú me la entiendes, mare ¿no? que me Y vamos a empezar. Sí, mañana empiezo. Begoña Suárez se llama esta chica, ¿verdad, Pepe? Y a partir de ahí ha sufrido un auténtico calvario, una persecución hasta el punto de un interrogatorio que ha faltado, no sé, la tortura o algo así, ¿no? Ella y sus amigas. Efectivamente, yo quiero dejar una cosa clara, porque se confunden muchas veces y desde el punto de vista nacionalista y de gente que no es nacionalista, ha entendido que este vídeo era un vídeo contra el catalán, contra los catalanes y contra Cataluña. Y nada más lejos de la realidad. Esta joven enfermera expresa su frustración por la exigencia de un requisito lingüístico que no tiene y que es absolutamente desproporcionado. Ella critica que para ser enfermera en Cataluña se le exija el C1. C1 es una prueba bastante difícil, es un conocimiento avanzado del catalán. De hecho, muchos catalanes no tienen ese nivel de conocimiento. Muchos catalanes catalanohablantes incluso. Con lo cual,
esta chica que lleva poco tiempo en Cataluña y que tenía sus esperanzas depositadas en obtener una plaza en esas oposiciones, se encuentra que por unos desmesurados requisitos lingüísticos va a ser imposible. De ahí su frustración y su enfado. Pero, sin embargo, todo el nacionalismo y toda la tergiversación que siempre lleva consigo el victimismo catalanista, pues ha llevado a que se presente ese hecho como un ataque a Cataluña y un ataque a Cataluña, cuando nada más lejos de la realidad. Esta chica está desempeñando con normalidad su trabajo en el hospital de Vallebrón, no ha habido quejas de su funcionamiento, no ha habido quejas de mala praxis, nadie se ha quejado por temas lingüísticos y se desahoga, pues como ahora lo hace la juventud, pues expresando su rebeldía en un vídeo que se hace viral, pero se hace viral no por ella, sino por los contrarios a lo que ella dice, puesto quienes lo ponen en circulación fundamentalmente son los sindicatos y el consejero de salud, que quieren escarmentar a una persona que emplea su tiempo de descanso para expresar su contrariedad por la exigencia de requisitos lingüísticos. Esa es la realidad. Ella pues expresa su enfado, pero quien hace interesadamente viral ese vídeo son precisamente los contrarios a los que defienden la tesis de ella. Impulso Ciudadano habéis presentado una queja o una petición al Defensor del Pueblo. ¿En qué términos y por qué? Porque a partir de ahí, efectivamente, el propio independentismo activa la viralización del vídeo para establecer una especie de castigo ejemplar que forma parte, te pregunto, de una estrategia precisamente de amedrentar al disidente, tan típica. ¿Por qué habéis presentado esa queja y en qué términos al Defensor del Pueblo? Pues lo hemos presentado ante el Defensor del Pueblo primero porque nosotros hemos considerado que aquí hay dos factores muy trascendentes. Uno es el acoso al discriminatorio, es decir, el acoso que sufre esta persona por ejercer su libertad de expresión, por ejercer su libertad ideológica, y entendemos que ese acoso ha sido, digamos, inducido por parte de la propia autoridad, por parte de la administración sanitaria. De ahí que consideremos que el Defensor del Pueblo, en cuanto que debe velar por la defensa de los derechos fundamentales de las personas, tiene que investigar este hecho, dirigirse a la Consejería de Salud, en concreto al señor Manuel Balcells, preguntarle por qué él en su momento hizo un tuit como el que hizo y que se está viendo ahora en pantalla, en el que se le criticaba los comentarios de esta enfermera, y además se decía que se llegaría hasta el final y que se le abriría un expediente. Ese expediente se materializó y ese es el segundo apartado que ponemos en cuestión. Ese expediente se ha iniciado por una orden claramente política. No se ha tratado de perseguir ahí el hecho de que en horas de descanso, en minutos de descanso, se utilice el centro y con la bata para expresar ideas y utilizar los utensilios o herramientas públicas con esa finalidad. No, esa no es la finalidad, esa es la excusa. La razón que ha motivado la apertura de expediente disciplinario es que no les gusta lo que ha dicho la joven enfermera, no les gusta que se cuestione la política lingüística por nadie, y de ahí que vayan a amedrentar y vayan a tratar de coaccionar y vayan a tratar de intimidar, además de las redes, con un expediente disciplinario para que nadie salga del redil nacionalista, del redil que ha marcado el nacionalismo. Y creemos que también el Defensor del Pueblo tiene que valorar eso, la pertinencia de un expediente disciplinario por esas razones, y sobre todo cuando en casos mucho más graves no se han abierto expedientes disciplinarios, y es más, las propias autoridades sanitarias han formado parte de la comparsa que se ha montado en determinados centros sanitarios para, por ejemplo, protestar contra la sentencia del 1 de octubre, para defender la independencia de Cataluña, para manifestarse a favor de lo que denominaban presos políticos y exiliados, y eso
ha tenido además iniciativas públicas, iniciativas de la propia Consejería de Sanidad. Recuerdo a la consejera Alba Vergés precisamente felicitando a los sanitarios por llevar ese tipo de iniciativas, y en ese momento nadie abrió un expediente disciplinario por utilizar el centro público, por utilizar las batas, por utilizar lo que es el escenario de un centro de salud. No, todo lo contrario, fueron felicitados por el poder, y en este caso, como no les gusta la opinión, son cuestionados, son reprimidos, son machacados con un interrogatorio al parecer realmente desproporcionado, y es lo que nosotros le llevamos al defensor del pueblo, porque nos considera claramente un supuesto de arbitrariedad y un supuesto de exceso por parte del poder nacionalista. José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, gracias por habernos atendido en la Antorcha de OK Diario. A vosotros. Buenas noches. Fíjate, Luis, hoy publicamos en OK Diario nuevo desvarío nacionalista en Cataluña. Cataluña exige el máximo nivel de catalán de atención para perseguir plagas de insectos. No, pero es precisamente en una tierra, que es lo que pone esta chica Begoña, ponía quizás inocentemente en evidencia, en una tierra en la cual se está ejerciendo una limpieza étnica, pues lo que se trata es que cualquiera que no hable catalán pues se quede fuera de cualquier tipo de actividad en la sociedad civil, cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de oposición, cualquier posibilidad de ganarse la vida en la administración pública, que quede totalmente vedada, porque no está para ellos, según estos, que están convencidos que desde un supremacismo racista se creen una raza superior, pues entienden que quien no hable catalán pues no merece participar. Eso sí, merecen pagar impuestos, lo que sean, pero participar de la administración pública, las puertas las tendrán vedadas de por vida, y por supuesto le harán una especie de exterminio civil, de linchamiento en redes, como el que ha tenido que sufrir esta chica, que ha tenido que cerrar su cuenta, porque ha evidenciado lo que sucede en Cataluña. Lo que explicaba Domingo tiene toda la razón. Esto es una excusa, lo de que te está usando el tiempo de trabajo y demás. No, ahí lo que les molesta es que esta chica ha puesto negro sobre blanco sobre una realidad que conocemos todos en Cataluña, claro. Y es que el que no habla catalán será fulminantemente extraviado civilmente de la vida en esa comunidad. Lo grave no es las palabras de esta chica, lo grave es que haya personas en el poder que, por ejemplo, yo recuerdo casos como un candidato que que fue destituido en Junts, llamando a los españoles, putos histéricos, merecían ser echados de Cataluña. Es decir, las barbaridades que hemos escuchado y que escuchamos diariamente por parte de los dirigentes independentistas no nos tendrían que estas cosas no nos tendrían que distraer. El problema es quienes están en el poder en Cataluña, y el problema es lo que está sufriendo esta niña por denunciar, por otro lado, algo que tiene toda la razón. Es decir, claro. ¿por qué para ejercer una chica de Granada y otra de Cádiz, que son buenas enfermeras, no pueden, si son buenas enfermeras, hacen bien su trabajo, no han tenido una queja, no han tenido ningún expediente? ¿Por qué no pueden trabajar en el Vall d'Hebron? O tienen que, lo dice el propio Pepe Domingo, dice, es que el C1 es muy duro y no lo tienen ni los catalanes, muchos catalanes. Bueno, muchos de los que lo imponen no tienen el C1, con lo cual es una forma que tienen ellos de mantener esa endogamia en el poder, mientras y levantar un muro frente a los que quieren acceder desde fuera, ¿no? En este caso, como estas niñas, ¿no? Oye, te pido una última cuestión y despedimos enseguida. Hemos visto las imágenes. Vamos a ver lo que ha pasado este fin de semana en Lavapiés, en Madrid. Les pongo en situación. Lavapiés es un barrio con mucha inmigración, un barrio con delincuencia de Madrid, que el Ayuntamiento de Madrid asegura que es seguro, pero en el que ha ocurrido esto que van a ver, una pelea, una trifulca entre dos personas. Aparece la policía municipal, intentan poner paz, detienen a esas dos personas, y luego aparece un señor mayor. Claro, sacado el vídeo así ha parecido
caramba, la Policía Municipal de Madrid, qué brutos con este señor mayor, que están tirando al suelo y lo están reduciendo. Vean primero y ahora lo hablamos. Hay que decir que ese señor mayor es el exmiembro de ETA, José María Lara, alias Chepe, que ya ven que en un momento dado, cuando ve la intervención policial, se encara, venía de un acto de Podemos, donde había sido invitado por Podemos, y se encara con los policías, a uno le quita la porra, es decir, le quita su defensa reglamentaria y le dice: te la voy a meter por el culo, es decir, que la cabra tira al monte, ¿no? Luis Valcarce, pese a que este señor tiene ya 75 años y además se ve que tiene experiencia en resistencia policial porque se pone así. Nos lo presentan como el productor y director de cine José María Lara, alias Chepe, entre cuyas frases recientes, no de hace muchos años, en la prensa está la siguiente: ETA consiguió muchas cosas y fue muy importante. Sí, lo recuerdo, eso lo dijo en una entrevista. Y ahí lo tenéis, entre podemitas, ¿no? donde son bien recibidos y bien acogidos este tipo de escoria humana como este exetarra que encima también otro que estos están bastante subiditos, ¿no? Tanto que en lugar de ir con la cabeza cabizbaja, tienen el coraje de atreverse a desafiar a un policía, quitarle la porra y decirle que se la van a meter por el culo. Pues sí. Yo espero que en estos momentos se esté en prisión y pase una temporadita por ahí, porque a este tipo de sujetos hay que tenerlo lo más lejos posible de la sociedad. Rápidamente en redes, primero se manipuló el vídeo, sin contextualizarlo como siempre, y claro, uno lo ve y dice: caramba, qué bestias los de la Policía Municipal de Madrid, que cogen a ese pobre ancianito y lo reducen entre tres. Claro, el ancianito es que tiene experiencia policial, ya, desgraciadamente, no es ninguna broma. Y entonces en redes se han lanzado, y la extrema izquierda, incluida Podemos, por ejemplo, colgando tweets y colgando comentarios como este de Podemos, en la ciudad central de Madrid: una vergüenza lo que ha sucedido esta misma tarde en la Plaza de Lavapiés, exigimos responsabilidades a la Policía de Madrid por la actuación desproporcionada que han sufrido las vecinas y vecinos, o sea, no esos dos o tres personajes y el exetarra, sino las vecinas y vecinos del barrio de Embajadores Lavapiés. La violencia, dice, atención, dice Podemos, la violencia no tiene cabida en el vecindario. Claro, la violencia policial, la violencia etarra sí. La violencia etarra esa está justificada y de hecho este es el partido cuyo fundador se dedicaba a hacer bolos en las tabernas elogiando a la ETA, ¿no? Por lo tanto, es coherente con la forma de pensar que tiene esta gentuza y haciéndonos creer, como tú decías, que este etarra de 75 años era un pobre abuelito que pasaba por ahí, ¿no? La violencia no tiene cabida en el vecindario. Bueno, o sea, fuerza para quitarle a un policía
Ya me la dirás. porra y decirle, te voy a meter por el culo. La violencia siempre que se ejerza contra la policía, y de hecho lo vemos en Estados Unidos, donde hay movimientos que abogan por la desaparición de la policía, así les está yendo, pues son los mismos que en este momento están infiltrados en Podemos. Una última cuestión, porque veíamos antes lo de Barcelona. Hemos hablado del problema de la inmigración ilegal, en la proporción que decía, por ejemplo, en relación a la ocupación, que decía Daniel Esteve, hablaba del 85%, y la posible relación que pueda tener con la delincuencia, etc. Hay barrios, te pregunto, Luis, claro, Francia sabe lo que es esto, lo que era hace 25 o 30 años Saint-Denis, o Bruselas, u otros barrios de ciudades europeas, donde se han establecido eso que se llaman ya zonas no-go zones, zonas en las que el integrismo islamista impone sus leyes y la policía no puede ni entrar. Te pregunto, ¿o se toman medidas ya con visión política y sin complejos? ¿O hay barrios de ciudades españolas que van camino de ser no-go zones? Sí, absolutamente. Pero no solo por la inmigración ilegal, también por los mismos avisperos etarras. Muchos pueblos o ciudades del País Vasco están tomados por esta gentuza y ahí tampoco se pueden entrar, o si entras, pues te estás jugando la vida. Mejor que lo hagas con cientos y cientos de policías acompañándote, porque si no, no sales vivo. Y aquí en Madrid, en algunas zonas, se están poniendo bastante peligrosos. El sector 6 de la Cañada Real, la propia Lavapiés. El sur de Madrid, hay zonas donde también ya la policía está alertando de que ahí se les está yendo de las manos. Por lo tanto, de ahí se explica la victoria en las últimas elecciones en países como en Italia, Suecia y demás de partidos de derechas, ¿no? Porque ha sido tan el descontrol, la gente tiene miedo, las escenas que estamos viendo de inseguridad son aberrantes y la gente ha dicho basta, basta. Y entonces, pero esto tarde o temprano. Pero hará falta valentía política para tomar decisiones, ¿no? Lo veremos hará falta valentía política para tomar decisiones. Bueno, si es por parte de la izquierda, la única valentía que tienen es precisamente en alentar este tipo de inmigración, porque para ellos, mientras lo que ellos intentan con esto es una jugada maquiavélica, lo que intentan es expulsar a los votantes que no son de ellos, de ciertos barrios, para coparlos con este tipo de gentuza que a la larga serán sus futuros votantes, ¿no? Si no es que ya lo son. Entonces, por lo tanto, es una forma de limpiar un barrio en el cual ellos no tenían ningún tipo de representación, pues lo limpian a través de este tipo de colectivos en los cuales, bueno, hay de todo, ¿no? Delincuentes, depredadores, violadores, ocupas, todo tipo de gentuza, que es el tipo de colectivos a los que ellos apadrinan, defienden. Hemos visto, hay que recordar, por ejemplo, cómo Podemos ha volcado en el caso de los manteros, por ejemplo, algunos de ellos muy violentos y que han agredido seriamente a los policías. El caso del chico este que mató a un policía de una pedrada, Rodrigo Lanza, por ejemplo, y cómo también la izquierda se volcó a defenderle, y tantos otros que ahora en este momento no me vienen a la memoria. Pero la jugada es maquiavélica, de lo que se trata es de copar zonas en las cuales electoralmente ellos no tienen representación, expulsar a través de la inseguridad a las zonas a la gente que vive ahí, para que se vaya a otras zonas y que esas zonas se apoderen este tipo de peligrosos colectivos. Sí, porque sin llegar a lo que se llama técnicamente, o se conoce como una zona no-go, una zona donde no puede, donde se imponen donde se están imponiendo en muchas capitales europeas la yihad, la sharia, perdón, sí que es verdad que hay barrios de ciudades y pueblos de España donde, sin llegar a eso, y donde la policía entra, por supuesto, etcétera, pero que donde se ha impuesto reglas y normas culturales y religiosas que no son las de aquí, y eso sin duda es un riesgo de ser un primer paso hacia lo que ha pasado en otros países europeos. Sí, lamentablemente tarde o temprano lo veremos, porque esto yo
dudo que tenga vuelta atrás. Bueno, hemos visto las imágenes en Barcelona, ¿no? Las de cómo celebraban ahí el Ramadán a pecho descubierto. Por lo tanto, yo creo que, bueno, y lo contaba el propio Dani Esteve, ¿no? 4 marroquíes que habían sido 24 horas antes liberados intentando de vuelta asaltar y ocupar un edificio. Por lo tanto, es evidente que esto es un goteo y en 10 años habrá zonas en España en las cuales la policía no podrá entrar, como sucede en mi Argentina natal, por ejemplo, en decenas y decenas de barrios, como se llaman allá, villas miserias y demás, que están tomadas por el narcotráfico, por ejemplo, y ahí la policía no pinta absolutamente nada. Luis, gracias por habernos acompañado en La Antorcha. Gracias también a ustedes por vernos. Nos vemos mañana de nuevo en La Antorcha.